Esto es un resumen de lo que fue mi experiencia. Esto pasó en el año 2012 aproximadamente, en la ciudad de Constitución, cuando tenía 17 años mientras estaba en la media y postulando a la Armada. Mi familia se componía de 5 integrantes, mi mamá, papá y 2 hermanas menores. Una familia bastante católica que iba todos los domingos a misa a la parroquia San José de la ciudad. En ese tiempo vivíamos en una población llamada General Prieto, rodeada de bosques de pino y eucalipto, en un departamento en un 3er piso a los pies de un cerro llamado Villa Copihue. Todo empezó cuando tenía un carrete con mis compañeros de curso, el cual se iba a hacer en una población más arriba subiendo al cerro del que yo vivía. Pasado ya tiempo en la fiesta quedé bastante mareado por culpa del alcohol. Cuando llegó la hora de irnos, tipo 3 o 4 de la mañana, bajé rumbo a mi casa con 3 o 4 compañeros más, cruzando un atajo por el bosque para cortar camino, en el cual íbamos con flash alumbrando. Apenas bajamos por el bosque venía a la población donde yo vivía, y como era yo el que venía más mareado, mis compañeros pasaron a dejarme a la puerta del departamento para así ayudarme a subir al 3er piso, ya que, por el alcohol, estaba muy mareado. Después de eso ellos se fueron de camino a sus casas. Al día siguiente no recordaba cómo había llegado a mi casa, hasta que pasó una semana y empezaron a pasarme los primeros sucesos. En ese tiempo me quedaba viendo la televisión hasta tarde, y fue ahí cuando se me va la señal de la tele y empieza a chicharrear con todo el volumen, y yo digo, qué chucha, se fue la señal y la apago. Todo normal hasta ahí. Era tarde y la tele se vuelve a prender sola chicharreando. La desenchufo y vuelve a prenderse. Y ahí fue que quedé inmóvil, ya que la tele no tenía corriente para volver a prenderse. Y le grité a mi mamá que viniera, porque estaba ahí, pálido sin hacer nada. De aquí no me voy a mover, dije. Hasta el día siguiente en la noche empecé con las parálisis del sueño, unas 3 o 4 máximo por noche, una tras otra. Desconocía el tema y la primera fue la peor de todas. Pensé que estaba en estado vegetal. Solo podía mover los ojos mientras veía sombras frente a la cama, una de ellas la de una mujer, caminando hacia mí, y a la vez escuchaba distintos idiomas o lenguas. Pasado esto les conté a mis viejos, los cuales no me creían mucho y desconocían el tema, por lo mismo les agarré miedo a las parálisis del sueño. No sabía cómo detenerlas ni por qué me ocurrían. En ese entonces no quería dormir. A la vez iba al liceo, donde comencé a bajar mis notas, algo que me preocupaba bastante porque estaba postulando a la Armada. Aunque solo iba por la mañana, se me comenzaron a marcar las ojeras por el mal dormir. Llegaba del liceo, dormía siestas, parálisis. Despertaba, dormía, parálisis. No paraban. Lo siguiente eran ruidos en el departamento de arriba, en el 4.º piso, que estaba en arriendo. Se movían los muebles, tipo 3 de la mañana, y se escuchaban niños jugando a las polquitas, y solo arriba de mi pieza, lo cual se hizo habitual. A solo días comenzaron ruidos en nuestro departamento, en la cocina, la cual estaba al lado de mi pieza, y solo yo escuchaba y me sentía acosado por algo que ni siquiera se podía ver. Recuerdo que yo tenía una repisa en la que coleccionaba alrededor de unos 15 desodorantes Axe, y justo estaban arriba de mi cama al andar de la cabecera, cuando una madrugada, mientras dormía, cayeron todos sobre mi cabeza. En ese momento mi reacción fue de shock, pero a la vez se me hacía cada vez más costumbre. Recuerdo una madrugada que quería ir al baño, estaba que me orinaba pero no iba por miedo por todo lo que me había pasado. Traté de aguantar lo más posible hasta que me levanté. Corro la puerta de la pieza ya que era corrediza y voy al baño. Enciendo la luz, orino, me lavo las manos y regreso a mi pieza y me veo ahí, acostado durmiendo en posición fetal. Entré en pánico y sin darme cuenta me había desdoblado. En ese momento no sabía cómo regresar a mi cuerpo. Hacía fuerzas con los ojos para ver si podía regresar y de la nada, afortunadamente, pude despertar en mi cuerpo. Pasado ya varios sucesos, esta presencia comenzó a acosar a mis hermanas menores. Un día estaban las 2 tomando desayuno, la menor tenía 8 en ese tiempo, y se estaba preparando un Milo, y fue ahí cuando se levanta la cuchara de la taza enfrente de ellas 2, y salen corriendo del departamento, porque estaban solas. Con mi mamá, las encontramos afuera de una plaza de juegos, llorando. Tanto fue el miedo que hasta la puerta dejaron abierta. Pasó esto y mi mamá, escéptica a todo, le encontraba respuesta científica, o era más bien, para que no tuviéramos miedo. Mi pieza se ubicaba justo a la entrada del departamento y al lado de la cocina. Una noche en la entrada se escuchaba cuando alguien subía o bajaba las escaleras. Era tipo 3 de la mañana y escuché ruidos en la puerta como rasguños de un gato, lo cual era imposible ya que en la población no habían. Me levanté y como la puerta era nueva no tenía ojo de pez para ver quién era.
Me agacho y veo entre medio del piso y la puerta, y había un hombre parado frente a la puerta, con zapatos con barro tipo bototos o zapatos de seguridad. En ese momento me cagué de miedo, pero no quise avisar a mis papás. Resulta que esto pasó 3 veces más a la misma hora, pero nunca me atreví a abrir la puerta. Al otro día les comenté a mis papás y me trataron de loco, y ahí fue que me empecé a aislar. Bajé mis notas, peleaba con mis papás, cosa que nunca había hecho. Dejé de ir a las misas los domingos y tomé una actitud como rebelde, que en ese momento yo no me daba cuenta. Con mi familia era sagrado la hora de la once, del almuerzo y el desayuno, y yo comencé a no ir. Comía menos o comía después de que ellos terminaran. Un fin de semana estaba con mis 2 hermanas tomando desayuno en el living, solos, ya que nuestros padres trabajaban y yo era el hermano mayor. Y se abrió la puerta corrediza de la última pieza de mis padres y se sentía algo que avanzaba. Y entró al baño, prendió la luz y nosotros ahí tiesos, muertos de miedo, escuchamos como alguien se empieza a lavar los dientes y golpeaba el cepillo contra las manos para botar el agua. Yo me levanto y apago la luz y no se escuchó más. Les contamos a mis viejos, pero tampoco creyeron. Ya pasando varios sucesos y meses, durante una mañana, mi mamá siente que mi papá sale de la pieza para irse al trabajo. Se despide y después siente que alguien se acuesta al lado de ella, pensando que era mi papá, y la destapan, la asfixian, ahorcándola sin ella ver a nadie, lo cual me contó que duró menos de un segundo y la soltaron. Desde ahí mi mamá creyó que todas las cosas que nos pasaron era porque algo malo había en el departamento. Lo que comenzó molestándome a mí, siguió con mis hermanas y después con mi madre. Mi mamá se acercó al cura de la ciudad, al cual asistía a su misa, y le contó por lo que estábamos pasando. Y fue a nuestro departamento, hizo una limpia con agua bendita, un crucifijo y un ramo de laurel. Y a mi pieza no pudo entrar. Dijo que algo malo sentía, pero solo desde la puerta tiraba agua bendita. Aún así siguió lo paranormal. Nos acercamos a un pastor de la iglesia evangélica, donde ungió la casa hablando en otro idioma. No recuerdo el idioma, era un rezo o algo, pero pasó por toda la casa con el Nuevo Testamento, Biblia, por delante. Pero seguían las manifestaciones. Pasó un día y mi mamá me llevó debido a mi actitud y por lo que estaba pasando para tener una explicación con un vidente o medium bien conocida en Constitución, la cual encontró mucha gente desaparecida para el tsunami de la isla Orrego. Resulta que me iban a ver las cartas, pero ella dice que no, porque soy menor de edad. Pero sí podía pasar mi mamá a vérselas y preguntar por mí. Pasaron alrededor de 30 minutos y mi mamá salió llorando. Le pregunto qué le pasa y me dice unas cosas que solo yo sabía para ver si la había chuntado. Le digo que son ciertas y me dice que probablemente me enferme y no tenga cómo sanar. En ese momento me pongo a llorar por un caso cercano que pasó algo similar y lo otro que la medium le dice, su hijo le respondió a alguien que no tenía que responderle. Le respondió al tuetué. Con lo certera que fue la medium al contarle cosas personales mías y de lo que yo había hecho meses atrás, me confirmaba que lo que ella decía era cierto. Mientras pasaron 2 semanas con el miedo a enfermarme, me preguntaba en qué momento yo le había respondido al supuesto tuetué. Pasaron días hasta que, conversando con mis compañeros de curso, me contaron que cuando me llevaban borracho y mareado por el atajo del bosque, yo agarré a garabatos a alguien en el bosque, que gritó cállense o váyanse, ya que veníamos gritando en el bosque, pero yo nomás lo había escuchado, y yo le había dicho ¿qué nos venía a hacer callar, viejo de mierda? En realidad fue un rosario más largo, y en ese momento todos se rieron porque estaba hablando solo. Previo yo al recordar cuando había sido esto, fuimos donde una vidente de nuevo. Mi mamá le cuenta qué fue lo que supuestamente pasó, y ella le pasa un velón azul de 7 mechas que tenía que prender todas las noches para protegerme. Pasaron los días, pero seguía las parálisis del sueño, las peleas por asistir a misa, las manifestaciones, y mis viejos fueron a buscar otro pastor evangélico, el cual les dice que yo estaba en un proceso de posesión y que habíamos dado con él en el momento correcto. En el departamento nos hace hacer entre toda mi familia un círculo en el living y yo en el medio con el pastor. Me acuerdo que yo estaba arrodillado y él tenía una mano en mi cabeza y la otra leyendo creo que la Biblia o el Nuevo Testamento, y comenzó a leerla en un idioma extraño. Me hace repetir algunas frases que no recuerdo, mientras en eso todos sentimos algo que sale de mi pieza, como frío pasar por detrás de nosotros hacia la puerta. Mientras yo sudaba demasiado con mucho frío, y ahí el pastor nos dice, ¿sintieron eso? Se acaba de ir en el nombre del Señor. Y desde ahí el pastor me dejó un Nuevo Testamento,
que debía leer todas las noches antes de dormir, y no hubo más parálisis del sueño. Nunca más volvieron a pasar cosas en el departamento hasta que lo vendimos. Años atrás, la nueva dueña se topó con mi mamá en un supermercado, la cual le preguntó si cuando vivíamos ahí sentíamos cosas. A lo que mi mamá le dijo no, nada. Era súper tranquilo, y la señora le dice, es que en la cocina se mueven las ollas, la loza, y escucho a niños jugar con polquitas. Hasta el día de hoy, ese departamento lleva 3 dueños diferentes. Actualmente soy cabo de la Armada y tengo 27 años, tengo mi propia familia, una esposa y 2 hijos. Durante todo ese proceso paranormal rendí las pruebas para ingresar a la Armada y estuve a punto de repetir por notas en el liceo, lo cual nunca pensé que lo iba a lograr. A la fecha las parálisis del sueño volvieron con las mismas siluetas de estas personas que se colocaban a los pies de mi cama. Una mujer jorobada, una niña de 6 años aproximadamente y una de un hombre con figura deforme, aunque he aprendido a vivir con esto. Si bien son menos habituales a como lo eran en esos años, pero el miedo no se pierde nunca. Cuando puedo salir de las parálisis despierto con taquicardia, casi ahogándome, pero tengo a mi señora para calmarme y esperar que esto nunca más vuelva a suceder.